Les digo la verdad, jamás en la vida de los jamases me imaginé que alguien alguna vez me preguntara si estaba dispuesto a contar la historia de mi vida. Eso es un absurdo, una cosa de loco. Contar la historia de la vida de un tipo intrascendente, sin ninguna trayectoria de importancia. ¿Para qué? ¿Para qué? Le pregunté, porque es una cosa increíble. O sea, como es tan increíble y tan absurdo, dije, ¿cómo? Eso lo tengo que contar a los muchachos. Resulta que una empresa de Europa de mucha importancia, que me prohibieron que lo diga quién es, me ha solicitado conocer mi vida. Y yo digo, mírate, ¿por qué hay tanto viejo dando vueltas por el mundo? Y me dice, no, porque usted es el único viejo en el mundo. Es la única persona mayor de una edad demasiado extensa, dice, que está haciendo una revolución dentro del mundo de las comunicaciones. O sea, usted es una persona que está haciendo una cosa extraña, rara, y me lloró la pila, me la creí. Yo digo, pero ¿cómo? Sí, dice, usted es la única persona que hace un video diario durante varios años y tiene 87 años cumplido y es el youtuber más viejo en actividad en el mundo. Mirá vos. Y entonces, pero eso, dice, no hay nadie que tenga la edad suya que hace lo que usted hace. Yo pensé que era una cargada, y la verdad, porque imagínate si diría, bueno, un tipo que ha hecho algo en la vida, que tenga una... Y dice, no, nosotros estamos interesados porque usted es una pieza de museo prácticamente. O sea, conversando. Y yo le digo de verdad, yo lo tomo como que es un gran chiste, como que es una gran tomada de pelo, como que es un absurdo. Pero como el mundo está lleno de absurdos y como, qué sé yo, las cosas de la normalidad están tan desencajadas y lo que no es normal está en evidencia activa, dije, yo le voy a seguir el juego a esto. Y dije, bueno, ¿y qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer, ya que soy el youtuber más viejo del mundo y que hago cosas que no hacen otros viejos? Y pobrecito, los viejos que tienen la edad mía, y dice, queremos que usted cuente su vida. Y que yo cuente mi vida, pero si mi vida es nada, le dije, pues mi vida es una vida de... Dice, bueno, si usted cuenta su vida, nosotros quisiéramos que usted nos cuente cómo es que usted ha llegado con la lucidez que ha llegado y no sé cuál, me enroscaron la víbora. Y yo para mí pensaba, dije, está bien, dije yo para mí, dije, si me piden total, ¿qué me van a pagar? Bueno, dice, puede ser una cosa curiosa e interesante. Si a usted le gusta el challenge, me dijo, si a usted le gusta la provocación, no sé, la oportunidad, dice, nosotros le ofrecemos una cosa imprevista para usted. Dice, no le podemos adelantar nada. A usted me lo refirió fulano, y me hizo una chorrera de gente que me había referido a mí. Y son sus amigos en el éter, sus amigos en YouTube y en Facebook. Esos son los que... Y nosotros somos una compañía especializada en hacer estudios sobre ese tema. Y yo dije, bueno, total, que se pierde. Dije, bueno, sí. Digo, bueno, ¿qué tengo que hacer? Dice que usted haga un video contando su vida. Contando mi vida. ¿Y saben qué? No lo voy a hacer por esa provocación. Lo voy a hacer porque a lo mejor a alguna gente se va a reír, por supuesto. Es natural, es lógico, es aceptable ya de entrada. Pero quizá sirva para mis amigos y sobre todo para mi familia, para mis hijos.
Porque a pesar de mis hijos, que yo los quiero tanto y que mantengo aún, que son todos mayores, una cordialidad y somos amigos además de ser hijo y padre, no me conocen. No me conocen en la profundidad de la intimidad de todo lo que yo soy. Y entonces miren qué buena oportunidad y qué buen pretexto para hacer esto. Así que hoy voy a contar mi vida. Y claro, empieza con un acontecimiento increíble. Yo nací muerto. ¿Cómo? Y claro, nacer muerto y llegar a los 87 años es un misterio. O sea, ¿por qué? Porque en aquellos tiempos, estoy hablando de finales de 1930, verano, 21 de diciembre en la parte sur del continente, unos calores infernales en el medio del campo, gente pobre, gente que luchaba, que trabajaba en las faenas del campo, y entonces las casas muy precarias, o sea, una vida de mucha pobreza y de mucha marginación. Entonces ahí yo vi la luz del sol por primera vez en el medio de un campo, en una choza prácticamente. Y claro, mi madre embarazada, ya una mujer un poco mayor, tenía 28 años, no era una piba, y con todas las precariedades, trabajando hasta los últimos días en el campo, o sea, un embarazo como los embarazos de aquellos tiempos, donde morían generalmente la madre y el hijo cuando venía la época del alumbramiento. Y lo primero cuando se sintieron los dolores del parto, fueron a buscar a la partera. La partera, en ese tiempo un médico estaba a 2 leguas de la chacra, del campo. Y la partera llegó, la señora en una volanta, en una cosa, y estuvo durante un día entero con mi madre a los gritos, y yo no nacía, y con fuentones de agua caliente hirviendo y el calor de 40 y pico de grados, 21 de diciembre, y llegó un momento que se empezó a poner morada mi madre y fue una desesperación. Entonces mi padre, desesperado, se fue al pueblo a caballo y trajo un médico de emergencia, dejó el caballo y vino en el auto del médico, un Ford a bigotes, un Forte, y llegó al campo y mi madre estaba en un grito, y entonces la sacó a la partera y con los forces y con desesperado, y me sacó como pudo, y ennegrecido, y dijo: este chico está muerto, y lo envolvió en una sábana y lo puso ahí en un rincón de la pieza, y atendiendo a mi madre de emergencia, porque se moría de una gran hemorragia incontenible, no había forma de contener la hemorragia. Entonces se aboca el médico con sábanas, desesperadamente, para parar la hemorragia, y después de casi 2 horas de luchar desenfrenadamente, logra pararle la hemorragia a mi madre, y entonces mi padre le dice: ¿y el nene y el chico? No, le dije el médico, no, el chico no, dice, hemos podido salvar a ella, dice, gracias a Dios. El chico no, dice, lamentable. No, pero ¿cómo? Dice, va. Y entonces mi padre va a agarrar las sábanas envueltas y dice: no, sálvemelo. Y el médico, con piedad, me pone sobre la cama y empieza a desenvolver, y cuando me desenvuelve, ennegrecido, yo ya estaba ennegrecido, quién sabe qué fenómeno extraño, y me toma de las piernas, y tenía una pierna quebrada, y me pega un chirlo en las sentaderas, y pego el grito: ¡está vivo! Ese fue mi nacimiento. Fíjense lo que es la vida, cómo vengo a tener que contar públicamente un hecho increíble. Pero se suceden los hechos en la vida mía. La vida mía ha sido un misterio y un desafío permanente, aún siendo yo inconsciente. Pasó el tiempo y yo crecí, tenía mi pierna quebrada en el campo. Me pusieron le sacaron la tapa a un baúl viejo y me entablaron con unos mimbres la pierna quebrada, la pierna izquierda. Y ahí estuve 40 días en la tapa de un baúl. Fíjense cómo empecé a crecer.
antes de cumplir 2 años, todavía año y medio, en el campo. Mi madre cocinera, entretenida en los quehaceres del campo, porque había una cantidad de peones que había que darles de comer. Y claro, ocupada en el quehacer de la casa, tenía que hacer la comida como a 12 peones que había que trabajaban en el campo. Entonces yo era el niño que todavía no caminaba, entonces me ponía en una canasta y me dejaba en un costado de la cocina mientras hacía sus quehaceres. O sea, una tarea, se trabajaba en el campo con una tensión terrible. Y entonces me dejaba toda la mañana mientras ella hacía sus quehaceres. Voy a seguir contando esta historia porque es apasionante, ¿eh? Pero claro, extrañamente, mientras esos hechos se daban, empezó a suceder algo extraño en ese niño, en esa familia. Ese niño que estaba en ese rincón la mayor parte del día lloraba y lloraba día y noche. No había forma de parar el llanto que yo tenía. No sabían qué tenía ahí, no había médico, no había nada. Se hizo lo imposible y no se sabía qué tenía. Él lloraba durante las 24 horas del día ese niño. Y tal es así que mi padre, cuando venía después del trabajo en el campo, porque trabajaban en el campo en una forma sobrehumana, en las noches, para que no se despertara la peonada que dormían en los galpones ahí alrededor, me tenía que tomar a mí en brazos y irse hacia la costa de una laguna y a pasearme a ver si yo me calmaba en tanto llanto, en tanto desesperación, porque lloraba y lloraba y no sabía qué tenía ese niño y cada día estaba más flaquito. Hasta que un día muy lluvioso, una gran tormenta, ven que viene por el camino una volanta, un carromato de esos antiguos de los tiempos prácticamente de la colonia, donde venía una mujer en ese carromato entre el gran pantano que había en las calles, en los caminos del campo. Y en ese carromato llegó Eufemia, una prima hermana de mi padre que vivía en el pueblo, a 2 leguas de donde estaban ellos, en la estancia de Villuir. Mi madre era cocinera ahí en la estancia. Y entonces vino alarmada, no se sabía por qué llegaba, porque mi padre, que era su prima, era la prima de mi padre, hacía como 1 año y tanto que no la veía. Y dice, vengo desesperada. Y cuando bajó corriendo, dejó los caballos y la volanta ahí. Dice, ¿dónde está el chico? ¿Dónde está el chico? Asombroso, pero ¿cómo que del chico? ¿Cómo sabes del chico? Dice, sí, me manda el santito. Que se te muere tu hijo, y yo vengo a salvarlo. Me manda el santito a salvarlo. Sigamos la historia porque esto es increíble. Claro, eso de la autobiografía no es una cosa muy provocativa, porque hablar de uno es horrible, porque es recordar cosas que son tan queridas y tan íntimas y tan secretas que uno quizá no tenga la lucidez para inventar nada, porque es un recuerdo de lo que a uno le han contado. Pero así fue mi niñez, mi infancia, o sea, prácticamente cuando yo iniciaba la vida, lleno de adversidades. Quizá por eso me hizo tan fuerte, quizá por eso me hizo tan luchador. Y no sé si será bueno o malo, porque no es que es extraordinario, yo no he podido triunfar en la vida. O sea, no he tenido la capacidad de dominar ese imponderable que es el desafío cotidiano. Sigo luchando todavía a pesar de la edad que tengo y ya ni sé para qué lucho. Porque primero luché para ser alguien, para aprender algo, para salir del campo, para salir de la ignorancia, de esa pobreza enorme franciscana. Y después luché para progresar, luché para saber, para leer, para aprender, para ser uno que más o menos entendiera el mundo que se movía tan vertiginosamente. Y por eso provoqué a mis padres y los saqué del campo y el empuje me llevó a que fuéramos a la ciudad y fue todo un encuentro con un imponderable absurdo, que era una ciudad monstruosa donde yo venía de un pueblito
Y ese desafío me llevó a cosas increíbles de entrada. Cuando yo tenía 13, 14 años, había medio cursado con la primaria, entre la rebeldía de la lucha cotidiana por la sobrevivencia, yendo a la escuela y yendo a trabajar al campo y vendiendo verduras de puerta en puerta en el pueblo y luchando para ser un único hijo, pero ser un extraño dentro de la familia, con un rigor propio de la ignorancia de los antiguos, que la gente de antes creía que el rigor y la tenacidad del castigo era lo mejor para educar al hijo. Y entonces, en fin, crecí con una enorme confusión y por eso provoqué a mis padres para que saliéramos de ese lugar, de ese pueblo, de ese lugar. Y llevando todo ese resentimiento me encontré con la civilización, y la civilización me castigó porque yo era la burla de todos, era el pajuerano que llegaba, me decían pichón, yo era el pichón, la risa del barrio. Cuando fuimos a vivir a una pieza, por ejemplo, en Lanús, era la burla de todos los muchachos de ahí, de la ciudad. Pero no me amilané, lo tomé con alegría, o sea, lo tomé con una frustración, con una impotencia, porque me superaban a mí las cosas. Pero sí, eso me sirvió para un desafío, para sentirme que no estaba vencido, sentirme que yo me iba a incorporar a ellos y que a lo mejor si yo tenía suerte o si Dios me ayudaba, yo podía ser igual que ellos, aunque sea. Y no eran nada, eran muchachos de barrio, pero para mí eran deslumbrantes. Y eso me llevó a querer buscar, qué sé yo, mundos. Y empecé la adolescencia, 16, 17 años, a consumir libros, leer, tratar de, en fin, no ser igual a nadie, ser distinto. Y entonces yo no paraba en el barrio, yo paraba en Buenos Aires. Trabajaba todo el día, pintaba carteles, hacía dibujos, lo que sea, y a la tarde yo me vestía, me iba a la estación Lanús, tomaba el tren y me iba a Buenos Aires. Y no conocía a nadie, pero iba a los cafés de la calle Corrientes y me sentaba a tomar un café, o iba a la pizzería Las Cuartetas a comer un pedazo de piso con un vaso de vino Semillón. O sea, yo quería ser distinto y me iba a la noche al teatro. Una cosa increíble, nadie del barrio iba al teatro, ni sabían dónde quedaban los teatros, ni conocían Buenos Aires. De Lanús no conocían Buenos Aires, y yo era otro tipo. Y así me fui haciendo, y así fui deslumbrándome con los artistas que veía que pasaban por la calle, las primeras figuras. Las figuras extraordinarias del cine y de la radio, no había televisión en ese tiempo, pasaban al lado mío y por ahí me saludaban. Yo recuerdo a Ángel Magaña, por ejemplo, a Enrique Muñoz, a Tito Luciardo, increíble. Y entonces empecé a ser otra persona y me hice de otro tipo de amigos, fantástico. Y claro, eso me fue integrando a una ensoñación, o sea, a sentirme distinto, pero al mismo tiempo a tener una gran frustración porque cada vez que yo leía más libros y cada vez que progresaba un poco veía que me iba desprendiendo de mi mundo amado, o sea que yo era otra persona y entonces como yo me sentía otra persona quería vivir en otros mundos y entonces empecé a soñar con los viajes y primero dentro del país y después fuera del país y mapas y libros y seguía leyendo enfurecido. Y claro, intenté ser actor, intenté hacer teatro independiente, intenté ser escritor, intenté ser dibujante, intenté ser pintor, en fin, todo quería hacer. Quería estudiar, no tenía tiempo, tenía que trabajar. Esa es la vida, esa es una vida simple, pero movida, ¿no? Movida y diferente, porque me llevó la necesidad a ser diferente. No es que yo era diferente, yo era un campesino primitivo, hijos de campesinos analfabetos. Entonces fíjense que no tenía ningún reflejo, ni no tenía ningún ejemplo a qué seguir. Yo solamente seguía el instinto como ese instinto que sintió mi prima, que andá a saber qué sería.
alucinación, una anunciación, no se sabe, yo no lo sé todavía, y mirá que lo he investigado, y que fue a verme y a salvarme de la muerte segura que me esperaba cuando yo todavía era un niño. Entonces me llevó ese misterio, esa magia, esa energía me llevó, y miren dónde estoy, contándoles una historia que jamás en la vida se me hubiera ocurrido contarla, si no hubiera sido porque ahora me han desafiado a que cuente la historia, porque dicen que soy el youtuber más viejo del mundo. ¿Qué me contás? Si se enterara doña Felisa y don Amancio, mis viejos, que ya tiempo hace que se fueron, si se enteraron, mirá que ahora me andan buscando porque soy un fenómeno. Como decía el general, ya vienen a ver al fenómeno cuando iba la gente a Madrid a ver a Puerta de Hierro, a golpear la puerta. ¿Qué vienen a ver el fenómeno? Y claro, de tan movido se me vino la vida encima, y entonces salí a los caminos del mundo. Y una provocación maravillosa fue la primera que me llevó a esos caminos, a transitarlo. La provocación fue que allá en la distancia estaba un iluminado que yo admiraba como lo máximo de la creación. Ese Perón ausente que estaba solitario y que tanto mal hablaban de él, y yo dije, yo voy a ir a conocerlo. Y ahí empezó realmente una vida de película que yo ahora me doy cuenta que ha sido demasiado movida. Y entonces eso me llevó a muchas cosas increíbles. Pero no voy a contar la historia de Perón, porque ya la he contado, sino que voy a contar que, por ejemplo, estuve en la Guayana buscando diamantes, porque yo sí quería ser rico, porque creía que siendo rico podía hacer un montón de cosas que los pobres no podíamos hacer. Y fíjate que me he dado cuenta que los pobres hacen mucho más cosas que hacen los ricos. Increíble, pero claro, me llevó 87 años aprenderlo. Y entonces, fíjate, no te pudiera decir, porque he trabajado en teatro, he trabajado en circo, por lo menos habré emprendido unos 1500 negocios. Fíjate la cantidad de negocios que inventé y que nunca funcionaron, pero cuánto aprendizaje me dieron. Yo creo que en ninguna universidad pudieron haber enseñado tanto como me enseñaron los fracasos de mis negocios. Negocios que siempre eran para terminar en el millonario, no te imaginas. Y eso me llevó a moverme por el mundo. Y después entré en la política, ingresé al mundo de la política, es un mundo mágico de la política, donde tenías la posibilidad de transformarlo todo, de ocuparte de los demás. El sueño increíble mío, porque había crecido donde nadie se ocupaba de nadie. Y entonces yo aprendí que había que ocuparse de los demás, pero no porque me lo enseñaron, porque me di cuenta que los demás eran parte de mi vida, que sin los demás yo no existía. Y entonces me envolví en el sueño de la política después de conocer a Perón. Y claro, ahí no te podría contar en detalle, pero fui pintor, y cuando anduve en el ostracismo, o sea, cuando anduve después de haber dejado de estar con el general en Venezuela, que el general se fue a España y yo regresé a Argentina, y en Argentina fue un chasco, un fracaso con Frondizi, que nosotros habíamos ayudado a que fuera presidente. Volví a salir por los caminos del mundo, ya era un hombre del mundo, yo ya no era un argentino más, era un extraño dentro de mi propia tierra, y sentí mucha tristeza porque me sentí ausente, o sea, me sentí que yo no me pertenecía a eso que tanto yo amaba y por lo que tanto mi sensibilidad quería luchar. Y entonces ahí empezó a nacer el otro hombre, ese hombre que pretendió seguir siendo igual pero que ya no pudo serlo. Y claro, ese nuevo tránsito por todo el continente, donde conocí miles de personas, donde conocí miles de pueblos, de ciudades, donde conocí una pobreza extrema que yo no había visto nunca, donde aprendí cosas que son inexplicables, pero que me han servido para continuar viviendo y soñando. Y entonces tuve que inventar algo para vivir dignamente, porque lo que más me impuse fue vivir con honestidad, con dignidad, porque qué sé yo, estaba impreso en mí. Los ejemplos que yo había tenido era que la honradez y la palabra dada era una cosa inamovible, y entonces eso estaba incorporado naturalmente en mí. Y entonces, como yo pintaba, dije, voy a hacer una promoción para ayudar a los niños pobres, o sea, a los míos. Y entonces empecé a pintar grandes murales en todo el continente americano. En todo el continente hay cosas y trabajos míos. Y me pasaba 100 horas, 120 horas sin dormir, día y noche,
frente a las cámaras de televisión, frente a la radio, promocionado por instituciones importantísimas. O sea, aprendí a introducirme en la alta sociedad, con las personas importantes, con la cultura, con el poder, con la política, con los preponderantes de cada lugar, de cada país, a tratarlos, a ser igual que ellos. O sea, crecí como ser humano, porque la necesidad me obligó a crecer. Y entonces entraba en un país y decía yo, vengo a hacer tal y tal cosa para ayudar a los niños pobres, y no iba a decir si me dejaban hacerlo o si me permitían hacerlo o si les pedía permiso. Llegaba yo imperante, porque esa era la fuerza del que no tiene fuerza. Cuando vos no tenés fuerza, vos tenés que tener certeza y seguridad, y tenés que impresionar a los demás para decirle a los demás que vos venís a hacer cosas, porque los demás generalmente nunca están haciendo nada. Entonces cuando vos le venís a decir que venís a hacer cosas, se te quedan sorprendidos, y entonces de inmediato vos tenés que realmente hacer cosas. Y ahí me pasé 100 y pico de horas pintando día y noche, juntando $50.000, $30.000 de la dádiva de la gente que administraba la Cruz Roja, que administraba el Club de Leones, la Cámara Junior, los Rotarios, el gobierno, las instituciones de beneficencia. En fin, yo nunca tocaba un peso, pero venía la gente al ver el sacrificio del pintor y que estaba ahí luchando y pintando para los niños pobres, y venían delegaciones de cultura y delegaciones de intelectuales y poetas y músicos y políticos y personalidades, escritores, poetas, por decirte algunos nombres, Chabuca Granda, los grandes, por ejemplo, en Perú, el José Mojica, el padre José Mojica, que había sido una estrella de Hollywood en el cine, los grandes personajes en México, grandes personajes en Colombia, en televisión, entrevistándome en los lugares más importantes. La revista Life me hizo un reportaje de 4 páginas cuando pinté en una cuadra en México la Pasión de Cristo. Y vino la revista Life a hacerme reportajes, que los voy a poner a ustedes. Y me fui a buscar diamantes a la Guayana. Y trabajé en teatro, trabajé en televisión. Escribí libros, he escrito 7 libros y he andado viviendo y luchando. Y además trabajando porque he creado una familia. Tengo 4 hijos extraordinarios, cultos, preparados. O sea, para enfrentar la vida, que son, a través del ejemplo que modestamente uno les ha impartido, son hoy personas para admirar, y son profesionales, no son guitarreros como era yo. Entonces, esa es una síntesis de una vida en el sacrificio, que nunca se creyó que estaba haciendo sacrificio. Siempre lo tomé yo como un juego, siempre lo tomé con alegría, siempre lo hice, todo lo que hice fue de manera prácticamente como si fuera irresponsable, pero eso justamente era mi gran responsabilidad. Y claro, hoy he llegado a la vejez haciendo algo que ni soñé en mi vida, porque todavía esas tecnologías que hoy utilizo como si fueran nativas en mí no existían. Y entonces he aprendido a manejarlas y he aprendido con ellas a crear, sin conocerlas, como este caso. ¿Quién iba a imaginar que yo, que soñaba ser actor de cine cuando tenía 18 o 20 años y que me iba al estudio Lumington, al estudio de Sonofil en Martínez, a trabajar de extra en las películas, iba yo a terminar haciendo videos e improvisando frente a una cámara y dando mensajes todos los días a miles de personas que amorosamente y con cariño y con sentimiento me siguen en esta proeza, y que ahora he llegado a ser una curiosidad. Entonces, todo esto quería contárselos, porque si yo no le cuento esto, pues es posible que ustedes nunca se enteren con quién están hablando todos los días. Y claro, les digo una cosa, económicamente no he triunfado, aunque tuve posibilidades de ser millonario, porque como ya lo he dicho en varios videos, yo tuve en este país maravilloso que es, y que no hablo de la política del país, hablo del país y de su gente, yo tuve oportunidades extraordinarias, porque este es un país que está planificado para que el hombre y la mujer se realicen acá. Y entonces uno aprende muchísimo en esto cotidianamente. Y entonces uno tiene que ser muy bruto para no darse cuenta de que por qué las cosas cuando no funcionan, por qué no funcionan. Y todo esto sirve de enseñanza y de aprendizaje.
Y entonces he llegado a la edad de 87 años y que a mí, a una empresa importante del mundo, me llame para averiguar quién soy yo y qué he hecho en la vida, pues me halaga, porque soy uno de ustedes, soy uno más, no soy nadie más que eso, que con la voluntad y la fuerza y la convicción y la certeza de que las cosas se pueden hacer bien, pensando bien y actuando bien, pues eso me ha llevado a tener la felicidad. Porque al final me doy cuenta que la felicidad es la única fortuna que se puede cosechar en la vida. Lo demás no existe. Es una mentira, porque cuando llegas al pie de la tumba no te llevas nada en los bolsillos. Entonces lo único que te llevas es lo que has vivido y lo que has sido capaz de repartirle a los demás. Y cuando te has ocupado de aquellos que nadie se ocupa. En fin, te quería contar estas cosas íntimas. Perdóname si tal vez lo tomás a mal o sentís que soy un vanidoso que te ha venido a hablar de mí. Pero yo no hubiese querido hablarte nunca, mirá que nos conocemos hace tiempo y muy pocas veces hago referencia a lo personal. Pero ahora me provocaron y qué sé yo, quise no escaparle al bulto, o sea, como siempre trato de enfrentar las cosas y tratar de producir un resultado. Ojalá que esto te sirva, qué sé yo, aunque sea para burlarte de mí. Pero lo hago con mucho cariño. Si te burlas de mí, pienso que estarás ocupándote también de alguien que te pareció distinto.